Buenas noches, hermanas. Qué gusto que estemos reunidas otra vez. Es martes. Y bueno, quisiera empezar dándoles un contexto acerca de lo que pues hoy vamos a platicar, acerca del personaje del cual hoy vamos a hablar, pero me gustaría darles un contexto general de lo que la iglesia estaba pasando en ese momento que se va a dar este hecho. Y quiero empezar comentándoles que es acerca de la primera iglesia, acerca de los primeros cristianos. Y en Hechos, capítulo 12 en adelante, bueno, antes de eso, la Biblia dice que hubo una dispersión de los primeros cristianos después de la muerte de Esteban. Muchos cristianos fueron esparcidos a diferentes lugares porque había una persecución de cristianos. Entonces, dado esa situación, pues también empezó Herodes, echó mano de algunos cristianos, incluidos Jacobo, que fue muerto a espada, y a Pedro lo encarceló. Y dada esta situación que estaban viviendo, pues no era de esperarse, ¿verdad? Que cuando una situación es difícil, cuando hay alguna cosa que estamos atravesando, nuestra tendencia humana, pues es reunirnos, es unificarnos, es ser solidarios. Esa es la naturaleza. Lo acabamos de ver y lo vemos ahorita toda esta semana en las noticias por el accidente que hubo de esa pipa de gas, ¿no? Vemos cuántas personas están siendo solidarias unas con otras y es lo que tendemos a hacer. Pero sin embargo, los primeros cristianos, ante esta situación, están ciertamente en un mismo espíritu y están en un mismo sentir, pero ellos también al mismo tiempo están aprovechando el tiempo. En ellos había temor, ¿sí? El ejemplo que tenemos en la Biblia, que es de estos primeros cristianos, de estos seguidores de Jesús, dice que ellos vivían una situación complicada, una situación bastante tensa porque estaban padeciendo persecución, estaban persiguiendo a los cristianos. Herodes había matado habían apedreado a Esteban, pero también Herodes había matado a espada a Jacobo y tenía preso a Pedro. Entonces, las noticias iban y venían. Yo me imagino ese aire de miedo. Yo me imagino cada uno manifestando los temores unos con otros y al mismo tiempo también llevando las noticias. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estamos por allá? Porque dice que el grupo de cristianos, donde quiera que estaban reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y en este caso lo estaban haciendo por Pedro. Dice 12, perdón, Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y pensaba yo que esta semana que pasó recientemente, ¿verdad? Vimos en las noticias cómo un activista cristiano llamado Charlie Kirk fue muerto y, y muchos simpatizantes han estado alborotando por ahí y han estado también otros más alarmados, ¿verdad? Por lo que está sucediendo. Y como cristianos, yo quisiera preguntar esta noche, ¿nosotros estamos alarmadas por esto, por esta situación que se dio? ¿Estamos realmente angustiados? ¿Estamos realmente pensando, ahora sí, debemos orar más fervientemente, debemos orar sin cesar? ¿Por qué? Porque la situación que se vive en el mundo y lo que viene todavía es bíblico, está en la Biblia, ¿sí? Sí, pero si estamos viviendo un cristianismo real, una fe real, pues yo creo que sí debería haber un poco de alarma en nosotros y pudiéramos estar reaccionando como este grupo de cristianos. Al menos esa es, yo creo, la meta de lo que el Señor nos quiere enseñar, la meta de lo que el Señor nos quiere dejar hoy que veamos. Porque si hoy te tocara pararte frente a un grupo de personas, yo no sé, un grupo a tu propia familia, ¿no? Y dar a conocer tu fe y dar a conocer lo que tú crees, ¿de verdad piensas que lo puedes hacer? Yo me lo he cuestionado, yo me he cuestionado, digo, bueno,
¿De verdad he incomodado a gente con mi fe? No sé, pensemos en eso. Y bueno, mientras este buen número de creyentes oraba fervientemente por Pedro, Pedro vivía una experiencia sobrenatural y está en Hechos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Se los voy a leer en la Reina Valera. Y cuando Herodes le iba a sacar, sí, estamos hablando de que Pedro estaba custodiado, súper custodiado. Y dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjense, Pedro llama a la puerta en el siguiente versículo, dice, cuando llamó Pedro a la puerta, primero dice que estaban reunidos muchos, muchos estaban reunidos en esta casa de María. Y considerando que María era una mujer que abría su casa, pues Pedro se dirige hacia allá. Y dice en el versículo 13 que cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Otras versiones dicen que que esta muchacha era una sirvienta, una joven que servía en casa de María. Y Rode salió a escuchar. Como les decía, dada la situación que vivían, eran cautelosos porque había un miedo natural, ¿sí? Ellos eran el blanco para ser heridos, para ser maltratados, para ser encarcelados, para ser muertos. Ellos eran el blanco. Así que no podían ir y solo abrir porque sí. Lo analizaban bien, lo pensaban bien, eran cautelosos. Cualquier ruido, cualquier voz que escuchaban allá afuera, cualquier toque de puerta, les causaba desconfianza. Es más, aún cuando llevaban a Jesús a la crucifixión, ¿se acuerdan? Muchos le seguían, pero estaban allá atrás, para que no los identificaran y ellos no fueran puestos en esa misma situación. Tenían miedo de ser perseguidos y tenían miedo de ser muertos también. Y bueno, leímos que este grupo de seguidores de Jesús no perdían el tiempo. Este grupo, por ejemplo, que fue dispersado, que se fueron a otros lugares como Fenicia, como Chipre, como Antioquía, fueron también esparciendo la palabra. Y no solo a judíos, también a griegos. Así que estos primeros cristianos no estaban pasmados por el temor. Y dada la situación con la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro, pues estos encontraban confianza en las promesas de Jesús. ¿Y eran esas promesas de Jesús? Que les dejaría al Consolador, el Espíritu Santo, quien les enseñaría y les recordaría su palabra, dice Juan 14:26. También que el Espíritu Santo los acompañaría siempre. Dice Juan 14:18 que no los dejaría huérfanos, que volvería a ellos a través de su Espíritu Santo. La misma presencia de Jesús en ellos. Y dice Romanos 15:5 también que su ejemplo, el ejemplo de Jesús, les infundiría aliento y perseverancia.
Y si seguimos leyendo en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, es alentador saber que no fuimos engañados, que ellos no fueron engañados y que tampoco nosotros fuimos engañados, porque Jesús mismo dijo que por causa de su nombre seremos odiados, seremos perseguidos, seremos atribulados, seremos encarcelados, hasta muertos, seremos llevados a las autoridades. Pues eso ya estaba dicho por Jesús. Recientemente supe de un caso de divorcio donde los padres están peleando la custodia ante un juez y a uno de los padres se le prohibió hablarle a sus hijos de Jesús, porque a la otra parte, al otro padre, no está de acuerdo con ese adoctrinamiento. Fíjense, y es solo un caso así, quizá no tan alarmante, pero imagínense si como padre ya no le puede hablar a sus hijos de las buenas nuevas de Jesús. Y aquí está el asesinato de este activista, ¿verdad? Por sus ideales, fue muerto. Entonces, las advertencias de Jesús serían una realidad para esos primeros cristianos, pero con la garantía de que su Espíritu Santo, de que su presencia iba a estar con ellos. Y esa misma presencia es la que está con nosotros, porque dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Desde entonces, desde aquella época de los primeros cristianos hasta el fin de los tiempos. Y Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado. O sea, estas cosas yo ya se las he anticipado para que en mí tengáis paz. En el mundo, aquí en la tierra, van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos, tenemos una vida eterna con Él. Entonces, ¿cómo no iban a sostenerse estos cristianos? Con lo que ya sabían, con lo que Jesús ya les había dicho. Y eso es lo que hoy debiera también a nosotros sostenernos ante cualquier circunstancia, ¿no es verdad? Y con esto en la mente y en los corazones de este grupo de creyentes, se mantenían alentándose, orando, porque podría ser cualquiera esa misma noche, al siguiente día, podría seguir cualquiera de ellos. Entonces, ante esta vulnerabilidad, eran cautelosos y la joven sierva Rode lo sabía. Solo se acerca a la puerta a escuchar, dice el versículo 13. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y el versículo 14, estoy en Hechos 12, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Hasta ahí, hasta el 17. Entonces vemos que esta joven se acerca a la puerta a escuchar y quizá dijo, ¿quién? No sé, suavemente, quizá preguntó quién, o quizá no dijo nada. Quizá solo Pedro estaba al otro lado de la puerta diciendo, soy Pedro. No, perdón, porque no dijo el nombre. Soy yo, ábranme. No era para menos que él no se identificara, por eso es que digo que no dijo su nombre. ¿Por qué? Porque estaba siendo buscado, él era un prófugo. Y yo me pregunto, ¿qué tanto tiempo habrá pasado Rode escuchando a Pedro para reconocer su voz? ¿Qué tanta relación tenían como para que tan solo la voz le resultara familiar? Bueno, es que María abría su casa para esas comidas.
para comer el pan juntos. Dice la Biblia que así era la vida de los primeros cristianos. Para esas noches, para esas veladas de oración. María era una anfitriona y Rode, quien servía con ella, quien trabajaba con ella, ubicaba a Pedro, ubicaba a los discípulos, ubicaba a muchos hermanos. Y para reforzar esto, por ahí leí un artículo y este artículo dice que podemos identificar a una persona por la idiosincrasia de su voz, ¿verdad? Algunas personas tenemos una voz muy peculiar. Yo, por ejemplo, mi timbre de voz, yo sé que algunas de ustedes así como que, ay, hermana, no hables tan fuerte, porque tengo un timbre de voz muy fuerte, ¿verdad? Pero también sí hemos pasado tiempo con esa persona y nos hemos familiarizado. Por ejemplo, estaba yo leyendo que los bebés desde los 6 meses asocian la voz con la imagen visual de ella, de esa voz. Desde los 3 meses los bebés responden a las voces, pero la imagen asociada a la voz la van consolidando entre los 6 y los 7 meses de edad. Así que esta joven conocía la voz y la asoció inmediatamente a una respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Rode formaba parte de este grupo de cristianos que oraba y esperaba un milagro. Estaban orando fervientemente y sin cesar por Pedro. Y como les decía, la casa de María era un lugar conocido de reunión porque el versículo dice que muchos se encontraban ahí reunidos. Y es ahí donde Pedro, al volver en sí, al darse cuenta de que, oh, no es una visión, no estoy soñando, estoy libre, él va a ese lugar de reunión. Él se dirige hacia allá. Y Rode, una joven que trabajaba en esta casa, como les decía, se familiarizó con todos ellos mientras servía, porque ella mientras servía escuchaba, como quien dice, tenía un ojo al gato y otro al garabato. Estaba atenta a su servicio, pero también a las enseñanzas. Y estoy completamente segura que María le instaba a participar del pan y de las oraciones. Al contrario de Marta, ¿verdad? ¿Recuerdan a la Marta de Lucas 10? Le dijo Jesús, Marta, Marta, afanada estás con muchos deberes, que descuidas la mejor parte, mi presencia. ¿A quién nos parecemos? ¿A Rode o a Marta? En ese mood, en ese mismo espíritu de oración, pero a la vez de servicio, ella percibió esa voz quedita, ese ruidito, ¿verdad? Cuando se asomó al patio. Escuchó la voz de Pedro que dijo, soy yo, y reconoce la voz. Y se emocionó tanto, dice el versículo 14, reconoció la voz de Pedro y de gozo no abrió la puerta. Se emocionó tanto su entusiasmo por la certeza que era Pedro quien estaba detrás de esa puerta, la hizo reaccionar eufóricamente, que su reacción no fue cabal. No le abrió la puerta al pobre Pedro. En lugar de abrir, corrió hacia adentro para darle la buena noticia a los demás hermanos. No logró visualizar qué tan desbordante era su gozo o con qué intensidad les dijo la noticia que le llamaron loca. Le llamaron loca. Esta muchacha se volvió loca. No, no lo sé. Yo solo recuerdo, no sé, solo imagino, no sé, al Chavo del Ocho cuando quería decir algo y empezaba a patalear y a tirar pataditas y no decía nada. O me ha tocado quizá ver a alguno de mis hijos cuando ya quisiera yo que llegaran al punto y están, y están, no, no sé, estoy tratando de imaginar cuál haya sido su euforia como para que los hermanos le dijeran, loca, esta muchacha está loca, se volvió loca. Pero en medio de todo esto, quizá hubo alguien que dijo, a ver, vamos a calmarnos, vamos a dejar que hable. A ver, Rode, inhala, exhala y dinos, tranquila, tranquila. ¿Lo viste? Y ella dijo, no, lo oí, era él. ¿Abriste la puerta para confirmarlo?
No, lo oí y reconocí su voz. ¿Le preguntaste acaso su nombre? No, lo oí. Era la voz de Pedro. Ella mantuvo su postura y fue tan insistente en su afirmación que entonces ellos se convencieron, pero de otra cosa. En el versículo 15 dice que, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, es su ángel, es el ángel de Pedro. Y esta afirmación no significa que era un ángel guardián de Pedro, ¿sí? O el ángel que lo liberó, porque ellos no sabían todavía que Pedro había experimentado un milagro sobrenatural, sino que esta palabra de ángel en este contexto viene de la palabra del griego neuma, neuma, ¿sí? En el contexto de que Pedro seguramente ya estaba muerto. Se refiere al espíritu de Pedro. ¿Se lo pueden imaginar? Ellos se convencen de la afirmación de que seguramente el espíritu de Pedro fue a quien Roder escuchó allá afuera. Y en ese mismo instante, en ese mismo, en esa misma envoltura de emociones, se convierte en tristeza, porque entonces ellos ya, ok, lo escuchó, entonces es Pedro, el espíritu de Pedro, está muerto. Y me llama la atención porque aquí se invierten esos razonamientos, porque mientras le habían llamado loca, irracional a Rode, ellos estaban siendo todavía más irracionales. ¿Por qué? Porque si era un espíritu, ¿no habría traspasado las puertas? ¿Por qué estaría tocando? Sin embargo, en el versículo 16 dice que el pobre Pedro seguía llamando a la puerta, persistía en llamar. Este grupo de creyentes que había estado orando sin cesar, con fervor, actuó con incredulidad. Si la joven afirmaba que Pedro estaba detrás de esa puerta, ¿no pudo alguien más con una pizquita así de esperanza asomarse? Cerciorarse si era cierto lo que la joven decía. Pero sabe, mi hermana, la incredulidad es contagiosa. Nos sucede, nos sucede más de lo que podamos reconocer o querramos reconocer. Pero quizás sea de nuestro consuelo saber que este grupo de creyentes actuó como muchas lo hemos hecho. Pero a eso venimos esta noche, a aprender. La oración ferviente es un recurso valioso, pero con fe. Una fe puesta en el Dios que hace posible lo imposible. Y aquí, en este episodio, la incredulidad se opone a un super milagro. Fíjense, con esto no estoy diciendo que como puse toda mi fe en la sanidad de mi cuerpo, como puse toda mi fe en esa casa que anhelo, hecho está. No, lo que estoy diciendo es que cuando oramos poniendo toda nuestra fe, esa pizquita de fe, esa poca fe o esa mucha fe en la voluntad de Dios, Él hará lo que es mejor para mí. Será hecho lo que es mejor para mí, para ti. Pero la falta de fe nos hace incrédulos. En Marcos 9 encontramos una historia sobre un padre que le pide a Jesús que sane a su muchacho, a su hijo que está endemoniado. Y en el versículo 23 de Marcos 9, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y ese padre inmediatamente contestó y dijo, creo, creo. Pero seguidamente le dio a conocer a Jesús un clamor y le dijo, ayuda mi incredulidad. Ese hombre connota una fe cuando dice creo, pero al mismo tiempo duda. Soy incrédulo, ayúdame. Puede que mi fe no sea suficiente, Señor, ayúdame a tenerla.
Tengo una pequeñísima fe como un granito de mostaza. Ayúdame a que crezca. Reconozco que me falta. Y eso fue suficiente para Jesús. Y fíjense, qué tan grande y misericordioso Dios tenemos, que ante esa fe débil o esa pizca de fe imperfecta que cada una de nosotras podamos tener, Él muestra su poder para mostrarnos su gloria, porque así le place, para sus planes y para sus propósitos. Con fe, mi hermana, obtenemos respuesta, paz, contentamiento, pero la incredulidad imposibilita para ver y recibir el milagro o la respuesta de Dios a esa oración, a esa petición. ¿Y sabías una cosa? La fe es fruto del Espíritu Santo. Y dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hemos sido ya bendecidas tú y yo con el fruto del Espíritu Santo en nosotras para desarrollarlo. Entonces podemos, el Señor nos capacita para desarrollar esa fe. Pero cuando dejamos de lado esa bendición, pues viene la tristeza, viene la desesperanza. Y parece chiste, ¿verdad? Pero este grupo de creyentes se sumió en una avalancha de emociones. Pasaron de tomar a la muchacha como una loca a la tristeza, como se los mencionaba. En este instante se sentían tristes. Se estaban convenciendo de que Herodes había ejecutado también a Pedro, pero el pobre Pedro estaba allá afuera. Buscaba la manera de ser escuchado. No sé, se puso quizá a tirar piedritas, se puso quizá a hacer un chiflidito de gorrión. No sé qué más usó el pobre Pedro para que lo escucharan, pero dice que fue insistente en llamar. Fue insistente en llamar en el 16, más Pedro persistía en llamar. Los hermanos, al percatarse de que sí había una presencia física ahí afuera, abrieron la puerta y le vieron. Y dice el versículo 16 que quedaron atónitos, quedaron atónitos. O sea, la joven Rode no estaba loca, no era fruto de su imaginación, sino de una fe inquebrantable, una fe firme. Así que mientras ellos estaban asombrados, así, boquiabiertos, el Pedro dijo, pues aquí estoy, ¿qué pasó? ¿Por qué no me abrían, no? Ahora, no era natural, no era natural que Rode sin ver, convencida, sin ver, la inundara el gozo. Sí, sí es natural en un creyente que ha puesto su fe en el Señor. Y ese creyente puede experimentar la realidad de Dios, la presencia de Dios mismo. Y esta muchacha lo experimenta, experimenta la realidad de Dios en medio del temor, en medio de una situación incierta. Y su reacción, aunque parecía loca, aunque parecía irracional, no fue emocional. No fue una reacción emocional que no pudo procesar racionalmente, sino la convicción en una oración contestada, como la fe de Abraham en Génesis 15. Abraham creyó a Jehová y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Y la fe de Abraham fue tal que cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio, obedece, obedece y él mismo le dice a su hijo que van a volver juntos. Él sabía que Dios iba a hacer algo, no sabía qué, pero él sabía en quién había creído. Y Hebreos 11:1, que todas nosotras lo conocemos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. La fe es la confianza firme y profunda de lo que no ha pasado, de lo que no hemos visto.
pero sabemos que pasará y que es verdadero y que es real. Porque dice segunda de Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Y volviendo al episodio que leímos, los que sí reaccionaron emocionalmente fue el resto del grupo, porque les faltó procesar racionalmente el hecho, con una fe firme, con una fe sólida, con convicción de lo que esperaban. Y es que la fe, mi hermana, es una elección de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos, como Abraham. No es lo que se ve, sino lo que Dios dice. Hebreos 11:3 dice en palabra de Dios para todos, por la fe sabemos que Dios con una orden creó al mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. La fe requiere una respuesta activa de parte nuestra. Es por eso que Filipenses 4:6 y 7 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. O sea, demos gracias porque sabemos que hay una respuesta de Dios. Un sí, un no o un silencio, pero Dios está al tanto siempre que oramos, siempre que le buscamos. Y sigue diciendo el versículo 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Los primeros cristianos vivían bajo este principio. Esto los mantenía a flote, resistiendo, derramaban su corazón, oraban sin cesar. En este momento Jacobo había sido muerto, Pedro estaba en la cárcel, ellos mismos podían ser encontrados, pero se aferraban al recurso, a la oración. Y la paz del Señor protegía sus corazones, sus mentes para no desfallecer, para no caer en la desesperación, en la angustia, para no desertar. Eran tiempos difíciles, hermanas. Vivían por Cristo, a quien habían seguido y creído, centrando toda su confianza en Él y en sus promesas. Así que esa paz que es de Dios, ¿sí? No es de este mundo, es de otro mundo, es de Dios. Viene como resultado de estar con Cristo y aguardar en sus promesas. Viene de una total dependencia de Él, que su Espíritu Santo guarda nuestro corazón del temor. Nos guarda de buscar lo racional en este mundo, de buscar la lógica en las cosas. Esta paz que su Espíritu nos da está relacionada con ese alinear nuestro corazón y mente a las promesas del Señor. Así lo dice Filipenses 4:7. Abrazando esas promesas, creyendo en ellas, porque fiel es el que prometió, dice Hebreos 10:23. En la Nueva Traducción Viviente dice, así que mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y la esperanza no avergüenza, mi hermana, dice Hebreos 5:5. La joven Rode creyó, estuvo a la expectativa, afinó sus oídos para escuchar. Y es verdad, el temor puede llegar a la puerta, puede estar tocando allá a la puerta, nos puede estar inquietando, nos puede hacer dudar por momentos, como le pasó a estos creyentes. Pero si vamos a la palabra de Dios, dice Salmo 121:4, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. Jamás se adormece, no se queda ahí tambaleándose de sueño el que cuida a sus hijos. Y el Salmo 118:6 dice, Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Quitarme la vida? Pero tu fe, tu confianza en sus promesas, no, porque nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de otro mundo. Nosotros, si hoy nos quitan la vida, es para estar con nuestro Señor.
Pero también detrás de esa puerta puede estar la respuesta de Dios. Y es que es ahí donde tambaleamos, porque nos da abrir esa puerta puede ser temor, puede ser angustia, puede ser algo que temes, algo de lo cual te sientes insegura. Pero también esa puerta, al abrirla, puede estar el milagro de Dios, ese milagro sobrenatural, porque la respuesta de Dios, mi hermana, no siempre cabe en nuestras cabezas. Nuestra cabeza es limitada y no siempre podemos magnificar la forma en cómo Dios nos va a contestar, ¿sí? Así que, ¿cuál va a ser nuestra reacción cuando nos toque abrir esa puerta? ¿Vamos a dar el paso de fe confiando en lo que estos salmos que acabamos de leer afirman? Lo que la palabra de Dios promete. Él está conmigo, Él está contigo, Él no se adormece, no se duerme en nuestro guardador. O vamos a poner una limitante. ¿La incredulidad, acaso? Y hablando de limitantes, voy a hablarles de un ejemplo en Juan 11. En Juan 11 habla de la muerte de Lázaro y cómo Jesús va a mostrarle a todos su poder, resucitando a Lázaro. Él va al sepulcro donde Lázaro fue puesto. Y en el versículo 39 de Juan 11, Jesús dijo, quiten esa piedra, abran el sepulcro. Y ahí sale Marta. Y dice Marta, Señor, ya hiede, porque ya lleva ahí 4 días. Seguramente el cuerpo ya se descompuso. Marta, poniendo una limitante. Y el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La manifestación de mi poder, mi grandeza, mi majestad. Y se da el milagro. Y el que estaba muerto salió de detrás de esa piedra. Y yo te pregunto, ¿hemos puesto limitantes tú y yo? ¿Y esas limitantes nos han impedido ver la gloria de Dios? ¿Acaso? La limitante de este grupo de creyentes en casa de María fue la incredulidad. Por esto es que no pudieron ver de inmediato el milagro. Pero contrario a estos ejemplos, o a este ejemplo, hay uno que realmente sorprendió a Jesús. Y fue la respuesta del centurión en Mateo 8, del 5 al 8. Un centurión romano en Capernaum rogaba a Jesús por la sanidad de su siervo, de su criado. Y en el versículo 8 de Mateo 8 dice, solo di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese hombre, ese centurión romano, estaba reconociendo que Jesús tenía, o más bien que Jesús tiene el poder sobrenatural de hacer que con solo una palabra el milagro se diera. Estaba reconociendo que Jesús era Dios. Y a Jesús le impresionó su respuesta, su humildad y la comprensión de su poder, su esperanza puesta en él. Eso, mi hermana, en esencia es fe. ¿No fue así como respondió esta joven, Rode? ¿No se volvió como loca de gozo al oír el milagro, tan solo oírlo? El reconocimiento de nuestra incapacidad de hacer algo por nosotras mismas se llama humildad. Y creyendo que Jesús es Dios, porque en su nombre oramos, ¿verdad? Aceptando su inigualable poder, Él puede hacer cualquier cosa. Eso es fe. Salmo 68:36 dice, magnífico es Dios desde su santuario. Él es Dios de Israel, que da poder y fuerza al pueblo. Bendito sea Dios.
excelso, maravilloso, extraordinario, imponente, admirable, fabuloso, majestuoso. Esta y muchas palabras más describen al magnífico Dios con todas sus obras y con todo su poder. Y este, mi hermana, es nuestro Dios. Él es el Dios de Israel. Él es el Dios de su pueblo, nosotros que hemos sido pueblo escogido por Él. Él es quien da poder y fuerza. ¿Por qué creen ustedes que el nombre de esta joven sierva es digna de ser mencionada en esta porción de la Biblia? Su fe. Su fe en este Dios magnífico fue inamovible. Su certeza de que el milagro de Dios estaba detrás de esa puerta le permitió ver la gloria de Dios. Creyó. Reconoció la respuesta de Dios inmediatamente y sin dudar, porque al que cree todo le es posible. Y su reacción de gozo, sin lógica alguna, fue llevada por una convicción. Convicción. El Señor había contestado la oración, las oraciones de ese grupo de creyentes, las oraciones de su pueblo. Y sin razonar mucho, con una firmeza y con una fe sólida, el gozo no desapareció, aunque dudaron de su palabra, porque el gozo del Señor fue su fuerza, como lo dice Nehemías 8:10. Habiendo dado gracias por lo que Dios haría, tenía la paz del Señor. Lejos de poder, lejos de poder entender por qué iba a suceder esto o buscar una explicación lógica, ella puso toda su esperanza en Cristo. Esa paz del Señor guardaba su mente y su corazón, como lo dice Filipenses 4:7. Esta joven no dudó, ni se vino abajo porque no le creyeron. Ella afirma y sostiene lo dicho. Y a veces, hermana, actuar con cordura ante lo espiritual, lo que no es de este mundo, lo disfrazamos de fe. Una falsa espiritualidad sin una convicción bíblica. Si no hay convicción bíblica, es una espiritualidad controlada por nuestros estados de ánimo, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y por esto es que es cambiante. Hoy digo que sí tengo fe, pero mañana ya no la tengo. Hoy digo que tengo poquita, pero mañana no tengo nada. ¿Sí? La fe no crece porque esa experiencia que nosotros le llamamos espiritual, en realidad es una cosa mística, desconocida. Al igual que una espiritualidad sin el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, es una espiritualidad basada en el orgullo, en el yo, en las apariencias. Y esa fe es nula, y esa fe es muerta, no existe. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios pueden discernir espiritualmente, como lo dice Primera de Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural, o sea, el de la vieja naturaleza, el terrenal, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso les decía yo que muchas veces tenemos una fe disfrazada. Por eso es que muchas veces la fe es guiada por emociones y por sentimientos, por estados de ánimo. Ahora, ¿no sería mejor parecer una loca? ¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Locos por Jesús? Ojalá y sí. Historias de mártires fuera de serie, de verdad. Y leemos esas historias y nos maravilla y decimos, wow. Y de esa fe y de esa convicción de esos mártires de ese libro también hay muchísimos en la Biblia, entre ellos muchos que hemos leído aquí en la Biblia. Pero como los hemos leído aquí en la Biblia, no parecen reales, parecen irreales, ¿no? Pero hoy, ¿qué estamos viendo hoy? ¿Cuántas,
¿Cuántos hoy por su fe están siendo amenazados, acosados? Piensa un poquito nada más en la puerta abierta, en la ventana que tenemos hoy los cristianos por nuestras redes sociales, por ejemplo. ¿Cuántas amenazas de repudio, cuántas amenazas pudo haber recibido esta persona que acaba de morir la semana pasada, Charlie Kirk? Y no solamente en las redes sociales. ¿Cuántas cosas habrá escuchado cuando él se presentaba ante la gente o cuando hablaba con alguien, verdad? Y vemos cuántas personas también hoy en día por el acoso en las redes sociales, por, por solo leer ahí un insulto, ¿cuántos jóvenes están suicidando y ni siquiera están viendo a su agresor? Y pensaba yo en estos ejemplos y pensaba, bueno, ¿y nuestra fe? Si tenemos esta puerta, si tenemos esta ventana donde la gente puede criticar nuestra fe, ¿qué tanto puede menguar la fe en muchos cristianos? La fe puede derrumbarse, porque lo que el ser humano quiere es aceptación. Esa es nuestra naturaleza. Queremos que nos amen, queremos que nos acepten. No queremos ser rechazados, no queremos que nos desprecien, ¿verdad? Pero si nosotras aprendemos a discernir espiritualmente, es muy seguro que nuestro actuar a veces les parezca a muchos irracional, pero no importa, porque la locura por una por una causa como la de Jesús es racional, no es irracional. La incredulidad sí lo es. Y aún que como ese hombre que le dijo a Jesús: "Ayúdame, Jesús, porque mi fe es tan pequeñita que soy incrédulo". Aún podemos venir ante este magnífico Dios y reconocer con humildad como lo hizo este hombre, reconocer nuestra falta de fe. Y el Señor, ese magnífico Dios que es nuestro Dios, con su poder y fuerza, nos va a ayudar. Él no nos va a dejar en el suelo. Y nos va a ayudar con esa fe de- hasta el punto que crezca. Y nos va a ayudar con esa fe hasta el punto que vamos a dar gracias antes que suceda cualquier cosa que le pidamos, con la plena confianza de que Dios es fiel a sus promesas. Porque saben, hermana, Dios ve la actitud de nuestro corazón. Y con nuestra fe, poca o mucha, si es real, si es sin dobleces, nos permitirá ver su gloria. La duda no va a tener lugar, sino que experimentaremos esa paz de la que habla Filipenses 4. Así que de esta historia de esta joven Rode, de esta sierva, podemos aprender que ante situaciones inesperadas, quizá los nervios nos van a traicionar por un momento, pero busquemos recuperarnos y volvamos nuestra mirada al autor de la fe, que es Jesús. Y quizá hasta nos duela, ¿no? Por un momento que la gente dude de tu palabra, pero que sea solo por un momento. A Jesús lo calumniaron, a Jesús le inventaron un montón de cosas. Así que ten paz. A Rode le llamaron loca, así que ten paz. Si decimos la verdad y estemos convencidas de esa verdad, no tenemos de qué preocuparnos. Y cuando seamos confrontadas, mantengámonos en nuestra integridad. Mantengamos esa versión del asunto. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, el Señor nos respalda. Y sabes, otro consejo más es que aprendamos a identificar a esas personas faltos de entendimiento o incrédulos que puedan arrastrarnos a dudar. Y no nos preocupemos por nada. En cambio, oremos por todo, dando gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Aunque todavía no veamos esa respuesta, aunque todavía no sepamos la forma en cómo nos va a contestar, dice Filipenses 4, 6 y 7, en cambio, oren por todo, con acción de gracias. Y vamos
hacerlo de esta manera, mi hermana. Así que esto es lo que el Señor trae para nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, gracias, hermanita. Bien, creo que lo que podemos aprender es que es necesario perseverar en la oración y en la meditación de la palabra para que nuestra fe se mantenga firme, ¿no? Y cómo a través de esta historia, como decía la hermana Marta, podemos ver el contraste, porque seguramente algunos estaban demasiado permeados de las noticias que había alrededor. Entonces, las noticias negativas estaban alimentando tanto su corazón que aunque se mantenían orando, cuando hay una respuesta de Dios tocando a la puerta, manifestada, materializada, una respuesta a la oración, y yo creo una respuesta muy específica, ellos no pudieron interpretarlo bien, sino al contrario, decía Martita, ellos como, debe ser el espíritu porque ya lo han de haber matado, ¿no? Entonces, qué revelador cómo de lo que estamos alimentando nuestro corazón se va a manifestar, ¿no? Va a salir. Ella seguramente creía. Ella estaba orando y ella creía. Y cada vez que alguien levantaba la voz y mencionaban algo de las escrituras, ella decía, sí, amén. Y lo creía. Tenía una actitud de fe. Sin embargo, muchas veces somos la contraparte. Sí, nos reunimos a orar, sí decimos, sí, amén, sí, todo, pero seguimos alimentando el temor, seguimos alimentando el temor. Entonces, claro, no es fácil reconocer el obrar de Dios cuando la voz en nosotros es la voz que más suena, que más resuena, es la voz del miedo, es la voz del temor. Entonces no podemos identificar el obrar de Dios. Pero qué importante es estar como bien conscientes y reconociendo cuando Dios tiene la mano puesta en algo. Solo así como para sumar tengo un testimonio, teníamos ahora con el viaje, teníamos muchas cuestiones que angustiaban mi corazón, ¿no? Que eran como negativas, que se podían presentar. Y entonces, por un lado era, no, es que llueve terriblemente y se superinunda y casi que los carros se quedan ahogados hasta acá y nosotros teníamos sesiones de noche y llegábamos de noche a la ciudad. Y entonces uno de mis angustias era esa, que nos tocase una inundación en la noche. Otra era, no, es que hay súper tráfico porque para llegar del aeropuerto al hotel hay un tramo que está en reparación y no, se hacen como 3 horas. Y yo, híjole, no, vamos a llegar súper tarde al hotel de noche, qué miedo, ¿no? Y además es una ciudad peculiar, ¿no? Peculiar, dificultosa en muchos sentidos. Pero hubo un punto en mí en el que dije, alto, no voy a revisar el meteorológico, no voy a ver las noticias, no voy a alimentar ninguna de mis preocupaciones, no le voy a echar carbón, no le voy a echar leña, voy a orar, voy a confiar en Dios. Estamos yendo buscando ser más productivas para la obra, estamos yendo con una planeación, creemos que es la voluntad de Dios este viaje y pues voy a ir confiada. Y entonces todo empezó a fluir con una exactitud y una perfección en todos los detalles que para mí fue casi imposible negar que era Dios abriendo puertas, que era Dios abriendo el camino, que era Dios controlando la lluvia, que era Dios controlando las condiciones climatológicas de tráfico. Todo pequeño detalle fue dominado por Dios, por su poder. Así es que pudimos ver y testificar que nuestras oraciones fueron respondidas y que nuestro Dios es poderoso y podemos confiar en Él. Por supuesto que también van a pasar y pudieron haber ocurrido situaciones, pero creo que estábamos preparadas y listas para ver a Dios obrar aún en medio de las situaciones que no fueran lindas, ¿no? Llevábamos el corazón dispuesto para poder ver que Dios, aun si permitía algo que no fuera agradable, tenía un propósito. Entonces, creo que la invitación esta noche es ese, no dejemos de ver a Dios obrando en cada detalle, aunque
detalles a través de los que Dios obre, no nos gusten, aunque a lo mejor no se correspondan con lo que hemos orado, porque muchas veces oramos mal, dando instrucciones, ya lo he dicho, ¿no? Pero no hay nunca un error cuando oramos. Dios, glorifícate en medio de la situación. Señor, haz tu voluntad en medio de esto. Padre, que te podamos ver a ti y que las personas cuando oramos y nos escuchan orar, sepan que al obrar, o sea, que en medio de la respuesta fuiste tú. Cuando oramos de esa manera, no hay manera de equivocarnos. Cuando oramos específicamente, puede ser que las cosas no pasen como oramos específicamente, algunas veces sí, pero siempre que oremos, Señor, glorifícate en esto, Señor, haz tu voluntad en mi vida y a través de esta situación, jamás va a haber error. ¿No? Yo creo que ellos no oraban, Señor, que salga Pedro, a lo mejor no específicamente, pero que sí estaban orando, Señor, déjanos ver tu mano en esta situación, déjanos ver que eres un escudo alrededor de nosotros, en medio de esta persecución. Padre, manifiéstate, haznos saber que estás con nosotros. Y el Señor lo hizo liberando a Pedro de una manera asombrosa y haciendo que Pedro llegara y se presentara allí. Era lo que ellos menos esperaban, pero Dios estaba respondiendo su oración Así es. de una manera maravillosa. Así es que no dejemos de creer que Dios va a seguir contestando una y otra Amén, así vez es. nuestras oraciones. ¿Ah? Animémonos así, amén, amén, así. Gracias, mi hermana. Gracias a todas. Vamos a orar rápidamente para cerrar la sesión. Gracias. Padre, qué bueno que eres tú, Señor. Gracias por todas las cosas que tú haces. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque no hay ninguna oración que nosotros hayamos elevado a ti que tú no hayas respondido, Señor. Así es, Señor. A veces has respondido sí, a veces has respondido no, a veces has respondido espera, a veces has respondido no es el tiempo y a veces has respondido tengo un plan mejor para ti. Gracias, Señor, porque muchas veces nos has dado la capacidad para ver tu responder de una manera rara, Dios. A veces respondes a través de accidentes, de enfermedades, de situaciones muy extrañas, Señor, cosas que nosotros no nos imaginamos, pero tú estás respondiendo a través de esas cosas, Señor. A veces hemos pedido por la salvación de alguien, hemos pedido diferentes cosas y llegan o hemos pedido porque, Señor, traigas un avivamiento a nuestro corazón y no nos imaginamos cómo lo vas a hacer. Y a veces lo haces de formas inesperadas, pero siempre estás obrando, Señor. Así que gracias. Solo te Gracias. pido, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos ver tu respuesta, para que te podamos ver obrando tu respuesta a través de cualquiera que sea la situación, Señor. Que Amén. no Sí, permanezcamos con los ojos cerrados, dudando, no, no es Dios, ay, no, qué mal esto, ay, no, qué mal el otro. Señor, pero no eres tú, no eres tú, somos nosotros que a veces estamos incrédulos, que a veces estamos llenos de temor, que a veces traemos tantas cosas y tan cuadrada nuestra mente que pensamos que tienes que obrar de una o de otra manera y no vemos que ya estás respondiendo nuestra oración, Señor. sí, sí. Ayúdanos, Padre, para poder verte y reconocerte en medio de todas las cosas que pasan. Un diagnóstico que de pronto es negativo y de pronto después de orar resulta que la respuesta es, siempre no tenías nada. Pero no es eso, es que tú has obrado tal vez un milagro, Señor. Amén. Es que tal vez tú has reducido un tumor que era más grande, Señor, y después está pequeño. Y no es que los médicos se hayan equivocado, es que tú has obrado, Señor. Es que tú has obrado un milagro. Y a veces, como la gente del mundo, decimos, se habían equivocado en el diagnóstico, en lugar de decir, mi Dios obró, mi Dios respondió a mi oración. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos sido incrédulos y hemos quitado la gloria, Señor, a ti, que tú la mereces toda, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu obra. Te Gracias. damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.